Bien, pues buenas tardes. Después del descanso generoso, después de la sesión de la mañana, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda sesión de las 3 de la jornada de hoy. Empiezo muy concreto. Según los estatutos, artículos 2D, 3J, 3.1, 4R, la Universidad de Zaragoza es un referente en la sociedad aragonesa y ejerce su responsabilidad social de dialogar, formar y orientar en los valores del derecho internacional, la justicia y la paz. Especialmente el artículo 137.8 de los estatutos de la universidad dice que la universidad velará para que sus invenciones y contratos de investigación se utilicen para fomentar la paz y el desarme y para contribuir a la desaparición de las desigualdades sociales y económicas entre personas y pueblos. Punto y seguido. Como empezamos la sesión previa de la mañana, la temática. En la sesión inicial, por resumir y dar paso a las compañeras que intervienen para arrancar esta sesión, Jordi Calvo, nos ha planteado el escenario documentado hasta donde se puede y más sobre ese esquema que también nos resumía en pantalla, que tiene la deuda, el arma o la herramienta de la deuda encima, en un primer nivel, el campo de la investigación y el desarrollo y las finanzas, y en un tercer nivel debajo, el gasto público, las empresas de armamento y el comercio de ese armamento. En una especie de retrato, ¿no?, que dentro del cual se analizaría muy bien o se aplicaría muy bien todo ese corpus teórico que el compañero Alejandro Forero en Barcelona ha conectado por ahí y alguno más por aquí, pues se sabe porque le ha tocado estudiarlo y trabajarlo, que tiene que ver con un follow the money, que dirían en plan peliculero, compuesto de simbiosis estatal corporativa, ¿no?, y criminalidad rentable en cifras récord. Todo eso se ejecuta por medio del derecho, no contra el derecho, sino por medio del derecho, aun en aquellos casos en los que, oh paradoja, pareciera que se vulnera el propio derecho. Y todo eso se traduce a la hora de trabajar nosotros aquí irremediablemente con nuestros argumentos y con el escenario del campo de batalla que se nos pone enfrente, en clave de complicidad, en clave de vulneración de la ley, en clave de, ¿no?, esas reivindicaciones que acaban consistiendo en primer término en hacer que las autoridades competentes declarativamente reconozcan algo, expresen la voluntad de hacer algo en base a la ley, para luego, de ahí el título de hoy, Complicidad y Silencio en y de la universidad, pues nos obliguen a seguir discutiendo y cada vez cargándonos más de razones en la acusación de complicidad con el genocidio, y si a algún jurista con escrúpulos le importa demasiado discutir la definición y la aplicabilidad de la definición, pues con una ocupación colonial de décadas, con un sistema de apartheid y con la limpieza étnica. Todo eso aterrizado en las peleas que se han estado dando durante los últimos 19 meses, o más estrictamente los 15, desde que existe la Red Universitaria por Palestina, y un poquito más tarde que las acampadas se suman al carro de la pelea. Pues para eso tenemos en pantalla a la compañera María Serra de la Universidad Autónoma de Barcelona y Alejandro Forero de la Universidad de Barcelona. Aquí a mi izquierda están Guillermo Muñoz de la Universidad de Valencia y Richie Galiano de la Complutense de Madrid. Ese va a ser el orden de las intervenciones. La sesión está planteada como una mesa redonda. No vaya a ser que haya alguna compañera de un nodo más de la red que se incorpore sobre la marcha, y a partir de ahí, a partir de esa ronda de sus 3 intervenciones, con tiempo libre y soberano para cada cual, iniciamos el debate en clave de cómo leemos eso que yo he intentado introducir atropelladamente, desde cada uno de los escenarios en cada una de esas 3 territorios durante los últimos meses. Muchas gracias por adelantado a los 4, y creo que la primera palabra es para
es para María. Hola, muy buena tarde. No puedo veros, pero os imagino. No pasa nada. Para aclarar, soy de la UB, no de la UAB, aunque estoy implicada ahora con la campaña de la UAB. Y de hecho ni estudié en la UB, o sea, me apunto a un bombardeo y dije, sí, hay acampada, voy. Os explico un poco la historia y seré lo más breve posible porque luego Alejandro os explicará como más la actualidad y creo que es más interesante porque al final creo que la historia de la acampada ya la conocéis, pero os vengo a explicar un poco el interior. Nuestra acampada surge de Universidades por Palestina, de hecho, que fueron los que redactaron y pasaron a nuestro claustro una moción para romper relaciones con Israel. Y nuestra acampada no iba tan dirigida a que se pasara esta moción porque sabíamos que tenía los apoyos para pasarla, sino que iba dirigida a asegurarnos que esa moción se ejecutaba. Nosotros acampamos el día antes del claustro y dijimos que no nos íbamos hasta que se ejecutara un gobierno, o sea, un gobierno de ejecutor, que se dice, el gobierno ejecutivo de la UE, que tenía que hacer, o sea, signar esos acuerdos y llevarlos a cabo. Nosotros dijimos, ya ha pasado antes y teníamos antecedentes en la UPC de que se había pasado el claustro y luego lo había tumbado el gobierno. ¿Cómo es de Alejandro en castellano? ¿Qué quieres decir? El equipo de gobierno, el equipo de gobierno. El rector, gracias. El equipo del gobierno, el rector, lo había, que es el que tiene poder ejecutivo, digamos, lo había tumbado en la UPC. Por tanto, teníamos un antecedente previo de que aunque el órgano democrático, que sería el claustro, había pasado la moción, los de arriba, el gobierno, o sea, el órgano ejecutivo lo había tumbado. Por tanto, queríamos asegurarnos que no volvía a pasar lo mismo. Todo esto surge 1 o 2 semanas después de que empezaran las acampadas en Estados Unidos y días después de la acampada en Valencia. Se hace la primera asamblea para convocar abiertamente a todas las estudiantes a que empezáramos a organizarnos para una acampada. Creo que una cosa muy importante de la acampada de la UB es que es una acampada interuniversitaria. Nosotros escogimos la UB como un lugar histórico y un lugar de lucha, pero la mayoría de personas que estábamos en la acampada no éramos estudiantes de la UB, sino que éramos estudiantes en general. Y había mucha gente de otras universidades. De hecho, muchas de las personas que están ahora acampando en la UAB vinieron a nuestra acampada y ahora hemos hecho lo mismo por ellos. Por tanto, fue una unión de estudiantes en general y se decidió así porque la UB tiene un histórico de acampadas, tanto en la guerra civil como anteriormente y tras la guerra civil, y es una cosa que de hecho la UB lleva con orgullo y hay paneles históricos por toda la universidad, que es una cosa bastante graciosa porque luego cuando negociábamos en el rectorado nos decían que éramos unos incivilizados y de todo, era como ya, en 5 años vas a poner una pancarta mía en algún lugar o un panfleto histórico y me voy a reír de que ahora me estés llamando incivilizado. Por tanto, creíamos que era un buen antecedente que si se ganaba en la UB podríamos ganar sin acampadas o ganar simplemente legalmente en otros lados. Por eso empezamos en la UB. La acampada de la UB empezó con una protesta que iba de UB Raval a UB Central, que es el edificio histórico, y en la protesta éramos unas 1.500 personas y ese mismo día en la asamblea éramos más de 500. La primera noche había 300 tiendas. Entonces, para que os imagináis, ocupamos todo el patio de la UB. O sea, realmente la scope nos da como éramos mucha gente. Yo creo que es parte de por qué la UB acabó ganando, es que éramos mucha gente durante mucho tiempo. Es verdad que al final igual éramos 60 personas, pero seguíamos siendo 60. Por tanto, empieza la acampada, se constituye un órgano democrático que es la asamblea, desde donde se pasan absolutamente todas las decisiones. A partir de ahí se constituyen comités y comisiones, como intuyo en todas las acampadas. Cosas que yo destacaría en nuestra acampada, duró 21 días, 19 noches, no, 19 días, 20 noches, y el viernes se aprobó nuestra moción un jueves y salimos con una protesta un viernes. Fue del 6 de mayo al 21 de mayo, si no lo llevamos mal, y este año el 21 de mayo se ha hecho una protesta en conmemoración también de unas 1.000 personas.
Más cosas a decir. Creo que hay varios factores que hacen que la campaña de la UE sea victoriosa hasta cierto punto. Ahora os dirá Alejandro que tan victoriosa, pero la acampada en sí saliéramos en teoría victoriosos. Uno de ellos es un contexto político. Había una cierta, digamos, no... Yo no diría que había una cierta tendencia a decir que sí o pro-Palestina, pero es verdad que tenían suficiente miedo a decir que no. Esto, por ejemplo, luego cuando hemos ido a reuniones internacionales, este contexto político no es el mismo en todos lados y tenemos que ser muy conscientes de que España es un país bastante pro-palestino y que este contexto no sea en todos lados. De hecho, o sea, que el órgano ejecutivo y democrático de la UB tuviera más miedo de decir que no a nosotros que sí, creo que dice mucho de como el temperamento social que había en España en ese momento y en Cataluña. Por otro lado, creo que es muy importante decir que yo creo que el éxito cae en que nos organizamos con toda la sociedad civil catalana. Hubo manifiestos con más de 200 organizaciones apoyándonos. De hecho, no sé si lo sabéis, pero el primer domingo que estábamos acampando eran elecciones generales catalanas. Un follón. Y donde estábamos acampando era un colegio electoral. Entonces hubo un follón democrático, porque claro, es ilegal y de hecho, en teoría, como disturbar colegios electorales es considerado terrorismo. Entonces tuvimos muchos problemas legales y amenazaron varias veces con echarnos antes del domingo. Y yo creo que fue el manifestarnos y hacer una rueda de prensa con más de 100 organizaciones dándonos apoyo que nos salvó. Y es que la sociedad civil fue muy clara y dijo, si los tocáis salimos todos. Y creo que esa presión general organizada hizo muchísimo. Por otro lado, nos mantuvimos muy en contacto con prensa. El equipo de prensa enviaba notas de prensa cada día a prensa diciendo lo que estaba pasando, lo que no estaba pasando, dónde estábamos. Y creo que el constante bombardeo en noticias, el constante bombardeo social que se hizo de la acampada ayudó muchísimo a que al final el rectorado acabara cediendo. Por otro lado, la acampada en cierto modo sigue, porque la gente que la organizamos seguimos organizados y hemos seguido haciendo acciones y hemos seguido organizados todo este año después de la acampada, por tanto, y hay mucha más lucha a hacer, porque ahora os voy a explicar a Alejandro, pero hay mucha lucha a hacer. Y yo como aconsejo, si os estáis pensando en volver a acampar, os diría que para adelante. Los de la UAB pensaban que no sería nadie y han sido 50 personas casi todas las noches, por tanto, siempre hay alguien dispuesto a poner el cuerpo por un genocidio. Y creo que me estoy alargando ya más de lo que me toca, por tanto voy a dejar de Alejandro. John, claro. Sí. Dani, ¿sí? Vale. Pues cogiendo la palabra de María, antes de explicaros un poco, digamos, cómo ha sido el desarrollo del grupo de control, hay dos cosas que yo creo que han sido fundamentales de la acampada y que señaló María, de muchas cosas que señalaste. Pero creo que hay dos cosas que fueron fundamentales y son fundamentales, digamos, para el trabajo que se sigue haciendo, porque la acampada, digamos, terminó, pero no terminó, digamos, el poder político, ¿no? O la incidencia que tiene. Uno era la claridad de las ideas y de los mensajes que hubo desde el principio, de nombrar a las cosas por su nombre, ¿no? A hablar de genocidio, de limpieza étnica, de apartheid, de colonialismo, o sea, desde el principio con las palabras, digamos, que tenían que ser utilizadas y que, ¿no? Ahora mucha gente, digamos, parece que se sube al cargo de algunas palabras que hace poco parecían como prohibidas, ¿no? También el trabajo con prensa, eso fue muy importante. Pero el segundo punto que quería destacar, que es muy importante, es el trabajo también que pone sobre la mesa la acampada y luego los grupos de seguimiento, y es que
digamos, las instituciones no van a hacer el trabajo por sí mismas, ¿no? No solamente hay un trabajo de presión, sino que hay que poner sobre la mesa los temas, hay que investigar, ¿no? Y por eso también luego la RUP ha sido tan importante, ¿no? Para decir, hemos descubierto que hay 44 proyectos tal, hemos descubierto que la UB firmó uno después de los acuerdos, es decir, sin ese trabajo que hay desde afuera de investigación, de poner, digamos, de averiguar las cosas y de red con otros grupos, ¿no? Y que habló al Jordi Calvo de DELAS, bueno, también con la banca armada, BDS, etcétera. O sea, es fundamental, digamos, ese trabajo de presión de red y de ser capaces de ir en la avanzada con la información. A ver, el grupo hay debate también, ¿no? De si es grupo de control o grupo de trabajo, según quien lo nombre. A ver, es verdad que le han dado una importancia considerable desde el equipo rectoral en la composición del mismo, ¿no? Está compuesta por el jefe, digamos, de gabinete del rector y por 4 vicerrectores. Pues, digamos, es una reunión del más alto nivel dentro de la UB. Al principio, las primeras medidas que se tomaron fue la no renovación de un acuerdo que había con la Universidad de Tel Aviv. Lo que pasa es que era fácil porque acababa en noviembre, con lo cual era simplemente no renovarlo, o sea, no había que romperlo. Y se decidió que de los proyectos que ya estaban en marcha, que no se iban a romper o acabar por, digamos, no perjudicar a los investigadores, a la gente contratada, etcétera, pero la decisión que tomaba la Universidad de Barcelona era no hacer, digamos, una publicidad institucional sobre los proyectos, no recibir, organizar actos en la universidad y tampoco hacer publicidad de los resultados de los proyectos en la página web de la universidad. Este es un punto muy importante al que volveré después, ¿no? Parecía muy importante. Digamos que la UB no participa institucionalmente de eso. Deja al investigador hacer su proyecto, pero la UB no participa, digamos, de hacer el rezo, ¿no? De darle importancia o publicidad a esto. Se envió una carta de todas las universidades catalanas de la CUP a la Comisión Europea preguntando, no tanto pidiendo que se revisara el acuerdo de asociación, sino preguntando que con lo que estaba pasando, que digamos, que diera claridad sobre cuáles eran las relaciones que había que tener de la universidad con las universidades israelíes. Y la respuesta de la Comisión Europea fue que esos planteamientos eran claramente discriminatorios por razón de nacionalidad y que ese no era el camino a seguir y que además ese camino era peligroso porque podía suponer que no hubiera más financiación en ciertos programas para las universidades, digamos, que siguieran ese camino de discriminación. O sea, una amenaza clarísima a las universidades catalanas. Respecto a las empresas, lo que se decidió fue, eso tiene varias fases. La primera es, y por eso digo la importancia del trabajo de investigación desde afuera, gracias a un trabajo que hizo Universitats per Palestina, que fue un informe de las relaciones que había con instituciones educativas y empresas de las universidades catalanas con Israel. Eso sirvió, ese dossier, ese informe, para que la UB dijera, ok, estas empresas que aparecen aquí, que participan en los territorios ocupados, no vamos a seguir ofreciendo prácticas a los estudiantes para que hagan prácticas en estas empresas. Por ejemplo, Abengoa, AXA, Siemens, Carrefour, HP. Gracias al informe que había hecho Universitats per Palestina. O sea, que muy importante ese trabajo, digamos, que hubo ahí. Y luego, poco a poco, fue saliendo el gran tema, ¿no? Uno de los grandes temas que ahora están sobre la mesa, que es el tema de las relaciones de la universidad pública con el Banco Santander, ¿no? Yo diría no tanto la relación, sino la dependencia total que tiene la universidad pública con el Banco Santander, en el que es tan complejo el entramado relacional y de dependencia que hay que digamos, claramente nos han dicho que no se pueden romper relaciones porque el Banco Santander tiene claramente el sartén, ¿no?, cogido por el mango, y hay una dependencia clarísima que ya pues ha salido en todos los informes. Y también aquí es otro ejemplo del trabajo que se hace afuera, ¿no? Gracias al Centro de las, ¿no? Es que digamos esto, y todo trabajo de banca armada, etcétera, ¿no? Es que esto se puede poner sobre la mesa.
bueno, este trabajo está ahí, es complejo, pero bueno, por lo menos está intentando, por un lado, averiguar exactamente qué es lo que hay, hasta dónde llegan las relaciones, y por otro, qué alternativas puede haber respecto a ello. Digamos que hasta ahí estábamos trabajando de una manera al principio, hay que decir que bastante, bueno, con muchas dificultades, muchos cambios de fecha, o sea, realmente era muy difícil trabajar. También, bueno, por motivos aparentes de agenda, de una persona clave en el comité, pero digamos que desde hace unos meses sí que hay un trabajo más de seguimiento que es más continuo. Y digamos, íbamos con los avances hasta que apareció este informe de la Red Universitaria por Palestina, que habla de los cumplimientos e incumplimientos de la Universidad Española, ¿no? con Israel, en el que aparece la UB reflejada en dos temas importantes, que es la firma de un convenio, de un nuevo proyecto, firmado el 1 de octubre de 2024, es decir, meses después de los acuerdos de no volver a firmar ningún proyecto, y la relación que hay con una empresa que es Exlibris, que tiene un programa que se llama Alma, ¿no? Como sabéis, que es el que gestiona todos los servicios de catalogación de la Universidad de Barcelona. Aquí hemos tenido una reunión para abordar estos dos puntos. Desde el equipo rectoral argumentan que no ha habido ningún incumplimiento en ninguno de los dos casos. Obviamente nosotros pensamos diferente, sobre todo respecto del proyecto. Esto, digamos, para que sirva para otras universidades, la posición del rectorado es que, aunque se firmó el 1 de octubre, hay mucho trabajo previo, ¿no? Durante meses para poder preparar un proyecto, y por lo tanto no es que se firmara el 1 de octubre, sino que se llevaban meses, incluso desde antes de la toma de los acuerdos de mayo y junio, y que por lo tanto ya no se podía parar el proceso porque estaba muy avanzado, era perjudicar a los investigadores, era perjudicar a las posibles personas que se contrataran, y era, bueno, a lo mejor tener responsabilidades jurídicas por incumplimiento. Pero la verdad es que hasta que no se firma el Grant Agreement, que es el documento, digamos, final de compromisos jurídicos que asumen las universidades con el consorcio y con la comisión, hasta que no se firma el Grant Agreement, todavía es posible echarse para atrás. Es verdad que uno no se puede echar para atrás por cualquier motivo, porque ya hay unos compromisos, es verdad que se ha ido avanzando para llegar a ese Grant Agreement, hay meses de discusión y de negociación detrás. Pero lógicamente la situación, es decir, no vamos aquí a explicar cuál es, y sobre todo después de la resolución del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, era evidente que había argumentos más que de sobra para decir que la Universidad de Barcelona no podía firmar ese Gran Agreement. No podía firmar ese Gran Agreement porque era colaborar, obviamente, con una universidad que pertenece a un Estado que está llevando a cabo un genocidio, por ahora, más todo, digamos, la historia de atrás y de 7 décadas de ocupación y colonialismo sobre el pueblo palestino, sino que además ya había una obligación jurídica, ya la sabía, pero ahora hay una obligación, digamos, reforzada después de esa decisión de la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio, y por lo tanto, digamos, había argumentos de sobra para decir que la Universidad de Barcelona no podía firmar ese convenio, ese nuevo proyecto, y yo creo que era la mejor manera para que entre los demás socios, para no perder el proyecto, se hiciera presión para que se expulsara a la Universidad Hebrea, ¿no? De Jerusalén. Pero bueno, se firmó el proyecto, y aquí vuelvo a lo que dije al principio, porque la UB lo que dice es que sus compromisos es no dar publicidad a este proyecto, no organizar ninguna jornada, ningún acto del proyecto en la UB, y tampoco poner en las páginas web de la universidad los resultados del proyecto. Esto está bien, por supuesto, ni más faltaba que había que darles publicidad al proyecto, pero también juega en contra porque entonces el proyecto y todo queda debajo del radar. Si uno no se va a Cordis o no se va a las universidades que participan, si uno es de la UB y no sabe,
mirando en la página de la UB, uno nunca se entera que la UB está participando en un proyecto con una universidad israelí. Por lo tanto, hay, digamos, que volver a darle la vuelta, ¿no?, a esto, porque, digamos, es un arma como de doble filo. Es verdad que sí que nos dijeron que este proyecto, digamos, pues pasó, pero que han rechazado más de 10 ofertas o 10 proposiciones de investigadores e investigadoras que han querido firmar proyectos con universidades israelíes, y la Universidad de Barcelona no lo ha permitido. Aquí lo que está desarrollando la UB en los últimos meses es una nueva plataforma en la cual los investigadores e investigadoras tienen que rellenar un formulario antes de empezar, digamos, con todo el proceso de pedir un proyecto europeo, en el cual aparecerá, entre otras cosas, una pestaña en la que se clicará y serán las red flag, como llaman, países con red flag, que son los países con los que la Unión Europea, digamos, no permite tener relaciones, que son obviamente los del eje del mal, o sea, Corea del Norte, ¿no?, siempre los más malos, etcétera. Pero ahora la UB incluirá en ese formulario a Israel. O sea que es, digamos, de facto no se podrá, ¿no?, de ninguna manera tener un proyecto con Israel. Creo que me estoy alargando. Simplemente apuntar a que el trabajo más importante, un par de cosas, y lo dejo, doy la palabra para no abusar. Una cosa que se está trabajando que es muy importante y que creo que es lo que se tiene que hacer extensible a todas las universidades, es el tema de las cláusulas de exclusión. Hay que trabajar para impedir que haya contratos, más allá de los proyectos europeos o de investigación, contratos con empresas israelíes o que desarrollen ¿no?, su negocio, su empresa en los territorios ocupados, esté relacionada con el apartheid, etc. Cláusulas de exclusión para que el OE no pueda firmar ningún contrato con esas empresas. Es lo que está trabajando ahora el Ayuntamiento de Barcelona, porque volvió a romper relaciones, y eso, para que se traduzca en algo, es trabajar en esas cláusulas de exclusión que se traducen en los pliegos, ¿no?, para las licitaciones, etcétera. Entonces, ese trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad de Barcelona, le vamos a hacer mucho seguimiento, porque creo que eso es lo que tiene que expandirse para que sea jurídicamente obligatorio, digamos. Y simplemente quiero acabar con una reflexión que, digamos, cómo estamos trabajando ahora y hacia dónde vamos. Y es que en un momento, cuando estuvo la tregua entre Israel y Hamas, en un momento alguien del equipo rectoral nos planteó que cuáles serían las condiciones para que, digamos, se retomaran las relaciones con Israel. ¿Cuáles creíamos nosotros que eran las condiciones para volver a que haya una colaboración con Israel en el momento de la tregua? Y entonces aquí, pues, claramente trasladamos que es que no hay ninguna condición posible para que vuelva a haber ninguna relación con Israel. O sea, ni treguas, ni fin de los bombardeos, ni fin de la ocupación, simplemente, obviamente, la salida de los territorios ocupados, el retorno de todos los refugiados exiliados, y obviamente el fin del Estado colonial de Israel. O sea, no hay, digamos, ninguna condición más. Gracias, María, gracias, Ale. Le toca el turno a Guillermo. No puedo evitar decir que tu último medio minuto, Ale, me ha tocado un poco. Bueno, No se oye, ¿eh? ¿se oye? Perdón, era mi culpa, perdón. Gracias por la invitación. La verdad es que en la Red Universitaria por Palestina nos estamos reuniendo presencialmente y ya va siendo una rutina, y es una rutina súper agradable y necesaria, porque en estas sesiones estamos aprendiendo mucho, pero también compartimos mucha información que luego se transforma en informes y en movimientos estratégicos y tal. O sea que muy contento de estar hoy aquí compartiendo con todas vosotras. Yo he preparado un título de una intervención que le he llamado "Las universidades, qué dicen que hacen y qué hacen sin decir que lo hacen". ¿De acuerdo? Y podría servir un poco
como esqueleto, creo yo, porque es algo que creo que está muy replicado en casi todas las universidades, ¿no? Escuchando la intro de Dani, creo que es un ejemplo práctico de cómo ha introducido hoy la sesión, y tiene dos antecedentes. Uno, que es entender el colonialismo de asentamiento no es un asunto complicado, no es complejo, es fácil de entender en ese sentido. Sin embargo, entender el procedimiento de las universidades es algo más enrevesado, ¿no? Ahí hay más complejidad de ver cómo están actuando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo lo explico porque son instituciones modernas y efectivamente dicen una cosa, pero hacen la contraria, ¿no? O sea, que son perfectamente competentes en su coherencia moderna, ¿no? Lo que os voy a presentar está dividido, son datos crudos, o sea, sin narración. A veces los datos crudos son interesantes, ¿no? También va a ser un poco a lo mejor duro, ¿no? Porque he preparado marcos legales y jurídicos de las universidades, declaraciones institucionales de las universidades y luego su práctica efectiva, o sea, lo que dicen y luego lo que hacen, ¿no? Se va a apoyar un poco en lo que Alejandro también nos ha comentado. Pero lo voy a hacer situado con lo que conozco, que es principalmente la experiencia de la Universidad de Valencia. Vale. Bueno, vamos allá. La primera parte, marcos legales. El primer marco serían los propios estatutos de la Universidad de Valencia, ¿no? Y a ver qué dicen los propios estatutos de la Universidad de Valencia respecto, por ejemplo, a esta cultura de paz, ¿no? En su artículo 4 dice: la Universidad de Valencia está al servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de la defensa ecológica del medio ambiente. Las actividades universitarias no deben ser mediatizadas por ninguna clase de poder social, político, económico o religioso. En su artículo 10 dice: son derechos de los miembros de la comunidad universitaria, además de los reconocidos en las leyes, entre otros, la no discriminación por razón de sexo, etnia, nacimiento, lengua, creencia religiosa, ideología u opción sexual. Respecto a la investigación de la actividad que se hace en la universidad, dice que ha de fundamentarse en el desarrollo de una cultura crítica, transformadora de la realidad social, que respete la diversidad cultural y la igualdad democrática. Los estatutos respecto a su autonomía, dice en su artículo 7, dice: la Universidad de Valencia dispone de autonomía docente, investigadora, administrativa y financiera, con arreglo a lo establecido en las leyes vigentes y en la forma en que la desarrollan los presentes estatutos. También en su artículo 224 dice: la Universidad de Valencia tiene plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Vale, ahora voy a pasar a otro tipo de regulación legal, que son en las universidades, como os han mostrado, se mantienen contratos de investigación, ¿no? Proyectos de investigación con otros estados, como por ejemplo Israel, y en el marco europeo hay un acuerdo de asociación, Unión Europea Israel, que creo que se rubricó en 1995 y se revisó en el 2000, y en su artículo 2 dice que las relaciones entre las partes, o sea, entre cualquier país de la Unión Europea y a Israel, así como todas las disposiciones del propio acuerdo, se basarán en el respeto a los derechos humanos y de los principios democráticos que guía su política interna e internacional y constituye un elemento esencial del presente acuerdo. Si nos vamos un poquito más específicos, hay un marco de regulación general del programa Horizon Europe, que se inició en 2021. Y en su principio 53, por ejemplo, dice que las actividades del programa deben tener como objeto eliminar las desigualdades y promover la igualdad y la diversidad en todos los aspectos de la I+D en la investigación, en lo que se respecta a la edad, la discapacidad, el origen étnico, la religión o las creencias y la orientación sexual. En el 71 dice además que deben ajustarse a cualquier obligación jurídica, incluido el derecho internacional.
En su artículo 2 también dice que las acciones llevadas a cabo en el programa respetarán los principios éticos y la legislación pertinente de la Unión Europea y la internacional y la nacional, respectivamente. Bueno, pues además de esto, tenemos el acuerdo de asociación, el acuerdo que regula los proyectos de investigación del marco Horizon Europe, y además hay otro más que es Horizon Europe con Israel, ¿vale? Más específico aún. En su artículo 9.8 dice: de conformidad con la política de la Unión Europea, el presente acuerdo no se aplicará a las zonas geográficas que quedan bajo la administración del Estado de Israel con posterioridad al 5 de junio de 1967. O sea, es una prohibición explícita de participar en cualquier proyecto que tenga que ver con los territorios palestinos ocupados. Bueno, como nos ha dicho Alejandro, el 19 de julio del 2024 apareció una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que se llama Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupada, incluida Jerusalén Oriental, que tiene básicamente dos tipos de obligaciones, ¿no? Son normas imperativas del derecho jus cogens, que son inviolables, que no admiten excepción, y erga omnes, que obligan a todos los estados, ¿de acuerdo? ¿Y a qué obligan? Obligan a no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada del Estado de Israel en territorio palestino ocupado, obliga a abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con el territorio palestino ocupado o partes del mismo, y a tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado. Claro, aquí nos podríamos hacer una pregunta: ¿y quién es el máximo ejecutor de la ocupación en territorio palestino ocupado, sino el propio Estado de Israel? ¿De acuerdo? Vale, voy a pasar al segundo apartado, que son declaraciones institucionales. Las declaraciones que ha hecho la Universidad de Valencia desde el 7 de octubre de 2023, ¿de acuerdo? Hubo una primera declaración el 9 de noviembre que he llamado Crisis en Gaza. Y la he llamado así porque lo primero que dice es que hace un llamamiento al diálogo y a la negociación para poner fin a la crisis de Gaza. O sea que el 9 de noviembre había una crisis en Gaza. Esto es interesante porque tiene un párrafo que da una vuelta de la narración. Dice: la universidad no puede dejar de reiterar su compromiso con la paz, la justicia, los derechos humanos y los valores democráticos. Esos valores fundamentales de nuestra universidad nos tienen que llevar a condenar todo tipo de violencia. Y, por tanto, dice: no hay excepción que justifique los atentados terroristas de Hamás en Israel ni la toma de rehenes. El derecho de Israel a su defensa tiene que estar enmarcado en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. El número de niñas y niños asesinados suma cifras de auténtico horror. Lamentablemente, son víctimas inocentes que no han tenido la posibilidad de huir de su trágico destino. 22 de febrero. Lo titulo Conflicto israelí-palestino, ¿vale? Hay que señalar que el 22 de febrero ya se había pronunciado la Corte Internacional de Justicia el 26 de enero, indicando la plausibilidad del genocidio, ¿no? Aparte de un alto el fuego inmediato, lo que pedía la Universidad de Valencia era un inicio de proceso de diálogo y negociación que dé una respuesta permanente al conflicto israelí-palestino, y rechazaba las acciones militares de Israel. Podría haber llamado ya perfectamente genocidio, pero eran acciones militares de Israel. El 9 de mayo del 2024 apareció el comunicado de la CRUE derivado de la actividad de las acampadas, básicamente. O sea, fue una respuesta empujada por toda la acción de las acampadas. Ya sabemos, ¿no?, esa frase famosa de ese comunicado: revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación, bla, 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 bla. Y el 28 de mayo de 2024... ya hubo el tercer comunicado de la Universidad de Valencia que se empezó a ajustar a estas demandas, ¿no? En este caso, la más importante fue
pues no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación israelíes mientras no cesen los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violencia sistemática y masiva de los derechos humanos. Aquí conviene resaltar que fueron muy hábiles al añadir los crímenes de lesa humanidad, porque la ocupación, el apartheid se consideran crímenes de lesa humanidad y entonces, según esta declaración, hasta que eso no quede completamente despejado, no se puede realizar ningún acuerdo de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación de Israel, según lo que se firmó. Fallo. No se creó ningún tipo de comité de seguimiento y grupo de trabajo. Entonces esto quedó como papel oficial y declarado, pero no había forma de seguir, ¿no? Vale, para acabar, entonces esto es lo que dice, esto es lo que dicen las regulaciones, ¿no? Esto es lo que dice la universidad, son sus declaraciones. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Lo primero es que ha hecho muchas charlas y seminarios hay que reconocerlo, de muy alto nivel, ¿no? Con Abusita, Ilan Papé, Enzo Traverso, Luz Gómez, ¿no? En la propia rectora dice: han tenido por objetivo traer la voz de Palestina a la universidad, sensibilizar nuestra sociedad sobre esa realidad y que rinden culto a los estatutos de la institución, ¿de acuerdo? He cogido algunas de las frases que los ponentes lanzaron durante esos seminarios. El doctor Hassan Abusita, el 31 de mayo del 2024, decía: ¿por qué debemos usar la palabra genocidio y no otra desde el marco legal e internacional, ¿no? También decía y señalaba: las universidades israelíes están totalmente compenetradas con el ejército israelí. No existe una línea que las separe, ¿no? Y también llamaba a ejercer el BDS, ¿no? A tener todo tipo de rupturas de relaciones, ¿no? con las instituciones de Israel. Ilan Papé también, en su charla del 16 de noviembre del 2024, también reincidió en la necesidad de ese boicot académico y también en desarticular cualquier ataque por antisemitismo, porque el antisemitismo solo se puede inscribir dentro de un antirracismo general. No existe el antisemitismo fuera de un antirracismo general, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que ha hecho charlas y ha invitado a gente a decir cosas que, según la propia rectora, se suscriben por los propios estatutos de la universidad. ¿Pero qué otras cosas ha hecho? Bueno, pues desde el 7 de octubre mantiene 3 proyectos Horizon Europe con entidades de Israel. En concreto, un proyecto que se llama Insect Clock Initial Training Experience, que es una red de doctorado donde colabora con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que participa en los programas ATUDA, que quiere decir Reserva, de formación de cuadros en todos los ámbitos científicos para servir en el ejército, tras terminar la carrera, y también Havaslot, que significa lirio, encargado de formar cuadros para el cuerpo de inteligencia del Ministerio de Defensa israelí. Posee un campus construido parcialmente sobre tierras ocupadas y además declaró el apoyo al ejército israelí tras el ataque contra la Franja de Gaza. Bueno, la fecha de firma de este proyecto fue el 10 de julio de 2024, posteriormente al comunicado, ¿vale?, oficial que hizo la universidad de no formar ningún tipo de colaboraciones con instituciones de Israel. Y la fecha de inicio fue el 1 de septiembre de 2024, posterior al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio. Además, bueno, ya esta mañana hemos visto todo el tema de la banca armada. Por supuesto, el Banco Santander pues tiene una actividad notable en la Universidad de Valencia. Además del carnet universitario, que no conocemos exactamente cuánto dinero implica, ¿no? Cuánto financiación implica, ¿no? Pero en el ejercicio del 2025 el Banco Santander financió casi 1 millón de euros y en el 2023 200.000, con premios a la excelencia académica, becas de movilidad internacional, apoyo a actividades operativas y proyectos institucionales, campus de emprendimiento, cátedra de finanzas internacionales, ¿no?
becas Santander Erasmus, becas Santander doble titulación, etcétera, etcétera. Y como sucede con la Universidad de Barcelona, también la Universidad de Valencia colabora con la compañía israelí Ex Libris, que es una compañía que está situada en territorio también ocupado, que con el software de bibliotecas Alma, ¿vale? Hay más cosas, tenemos que investigar más, como ha dicho Alejandro. Sabemos que HP también juega un papel en la universidad, sabemos que hay cátedras específicas donde se mueve esas relaciones comerciales y económicas que quedan prohibidas por el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y este es el panorama que nosotros estamos viendo, o sea que esas son las cosas que se dice, pero estas son las cosas que se están haciendo, ¿no? Para acabar, unos pequeños pinceladas de la Universidad Politécnica de Valencia. Hizo un comunicado el 13 de mayo de 2024, pero que creo que fue por el rector en redes sociales, o sea, que no fue simplemente el comunicado de su rector, y el comunicado fue decir que la universidad debe reforzar su rol por la convivencia, paz y justicia, defendiendo la paz, un derecho esencial. También tiene este tipo de proyectos de investigación, como un proyecto que se llama MATS, Multicore Fiber Applications and Technologies, que es otra red de doctorado, firmado el 5 de julio de 2024, después del pronunciamiento, e iniciado el 1 de enero de 2025, después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia. La colaboración es con la misma Universidad Hebrea de Jerusalén, la que os he dicho que tiene estos programas de relación con el ejército, y en declaraciones a la SER, junto a la Universidad de Alcalá, ellos declaran que no les consta que las entidades israelíes con las que colaboran tengan vínculos directos con el ejército israelí, pero que si así fuera romperían toda relación como nos obligan nuestros propios estatutos. Y estos son los datos y las conclusiones ya. A ver si me escucha, me voy a acercar todo lo que pueda el micrófono y voy a estar un poco atento al tiempo. Bueno, yo en primer lugar me presento un poco más, o sea, yo vengo de la acampada por Palestina de Madrid, donde decidimos volver a acampar hace ya 4 semanas, de nuevo en la explanada en la que ya estuvimos organizadas hace un año por motivos similares, si bien este año el enfoque, ¿no?, ha sido sustancialmente distinto, algo que realmente no me daría tiempo a poder sintetizar en el espacio que tenemos hoy aquí, pero que entre uno de sus elementos, y por lo que creo que es interesante que estemos hoy aquí, o representar hoy aquí, lo cual es francamente un honor y una maravilla poder estar aquí, uno de los enfoques fundamentales y nuevo de esta acampada supone que ponemos el foco esta vez desde esta alianza interuniversitaria, que es la Acampada por Palestina de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, que es el centro de la Comunidad de Madrid en el que mayor producción tecnológica y de inteligencia conectada con el sionismo hay, ¿no?, en nuestra región. Y por tanto también, ¿no?, construimos un puente organizativo y movilizador con toda la causa de la necesidad de un embargo integral e inmediato que se puede aplicar. El Consejo de Ministros tiene la capacidad de aplicar por Real Decreto ya un embargo inmediato e integral a Israel, y el contexto del rearme, ¿no?, del rearme bélico. Por este motivo hemos tenido pues muy presente efectivamente al Central de las en todas estas semanas, estas 4 semanas muy intensas, y que prácticamente serán 5 cuando desacampemos este domingo 15. Y un poco como en aras de lo académico, lo congresual, yo más que retraer, como han hecho otras compañeras, reflexiones con respecto a la actividad que han llevado a cabo o a esta cuestión, ¿no?, de qué dicen, qué hacen las universidades, bueno, yo he traído un conjunto de reflexiones que parten de todo lo que hemos estado pensando y articulando en nuestro proceso de lucha en estas semanas alrededor de las nociones de complicidad y silencio en ir a la universidad, y con suerte pues contestaré algunas de las cosas que se han planteado como marco, ¿no? El movimiento internacional de las acampadas, tanto en su primera encarnación como en esta última,
logra alterar la normalidad aparente del espacio universitario, ¿no? Las acampadas colocan cocinas, tiendas, asambleas populares, espacios de debate, en aquellos lugares que sirven una función distinta en el día a día, ¿no? Los elementos, conductas, espacios y arquitecturas que forman parte del paisajismo de la universidad se ven alterados, ¿no? Y dejan por un momento de presentar y representar esos espacios liberales, ilustrados, ¿no? De producción de saber al que estamos acostumbradas, yo creo que el conjunto, ¿no? De la comunidad universitaria. El gesto de colocar una tienda se convierte, por tanto, en un verdadero signo, en su sentido más estricto, es decir, signamos, estamos incidiendo sobre el discurso de la universidad y lo sobreescribimos con algo nuevo. O casi nuevo, porque en realidad esa otra cosa, esa novedad, realmente se descubre que no es tal, sino que el ejercicio de intervenir sobre la universidad, en este caso bajo las acampadas, pero de otras cosas que van ocurriendo, ¿no? A lo largo del curso político, también cuando nos organizamos por la universidad pública, también cuando se denuncian los casos de machismo dentro de la universidad, lo que está haciendo es revelar cosas, ¿no? Que trazan a todos esos monumentos, paisajes, urbanismos y arquitecturas que pretenden blindar a la academia como actividad, ¿no? Lo trazado, por tanto, es en realidad una obviedad para quien trabaja en la universidad o para quien lo habita, ¿no? Es un rumor compartido por quienes lo trabajan o trabajan en estos centros de forma remunerada, el profesorado, el personal de administración y servicios, con quienes hemos estado organizándonos durante estas semanas, porque hemos trabajado desde una óptica del conjunto de la comunidad universitaria, pero también la gente que estamos, ¿no? En una posición no remunerada, si bien ejerciendo un trabajo, como el alumnado. La universidad, entonces, no es evidentemente un centro que no está ni fuera, ni al margen, ni sin las relaciones capitalistas, por más que nos presente esa imagen ilustrada. No es un espacio de suspensión de las relaciones capitalistas en el que circulan libremente las ideas, ¿no? Este pensamiento, no es ese espacio idílico habitado por personajes ilustrados de rigor o en ciernes, sino que es un espacio netamente capitalista. ¿Y qué quiere decir que sea un espacio netamente capitalista? Bueno, pues que esto se manifiesta en sus dos campos de acción principales, la actividad docente y la investigación. La actividad docente reproduce una fuerza de trabajo especializada que luego se derrama sobre la economía productiva capitalista y tiene su mayor manifestación en el sistema de prácticas, es decir, en que se emplee al alumnado como un ejército industrial de reserva que va a trabajar, en la mayoría de los casos, de forma gratuita o precaria a los centros de producción, y que en el caso concreto de Palestina tiene una manifestación especialmente macabra, porque lo que tenemos son alumnas que están trabajando en espacios que tienen una vinculación directa o indirecta con un genocidio, y luego tenemos el aparato, ¿no? De la investigación, donde la universidad pues parece este espacio de ilustración donde surgen, ¿no? Grandes ideas, grandes pensadoras, pero en realidad lo que está haciendo es desarrollar tecnologías capitalistas, bien en su sentido más literal, ¿no? Como el que nosotras hemos denunciado en la UPM, pero también tecnologías epistémicas, tecnologías de regulación social, que lo que están es dedicándose al normal funcionamiento del modo de producción capitalista. Y esto es algo que se ve desplegado pues, en el funcionamiento, en la materialidad tangible, ¿no? de estas ideas y de estas tecnologías que surge la universidad, en el papel del capital privado en la financiación de la investigación, pero también en la tecnificación del conocimiento, conforme la voluntad de priorizar el carácter o utilidad práctica, que ya fue algo que como el pasado ciclo de lucha de la universidad, ¿no? de Bolonia se puso en cuestionamiento, vemos que se van incluyendo sistemáticamente asignaturas dedicadas a la hiperespecialización o directamente conectadas a la cadena productiva como, qué sé yo, software para la empresa, ¿no? Que es literalmente una asignatura habitual en los grados de tecnología de la Comunidad de Madrid. Entonces, desde aquí, desde este punto de partida, me gustaría que problematizáramos las nociones de complicidad y de silencio. No porque tenga yo la intención de objetarlas en su conjunto, pero sí que quiero complejizar algunas de las cosas que parecen ser un consenso. Y quiero dejar muy claro que cuando lo hago desde las enseñanzas que se han desarrollado en la Acampada por Palestina de Madrid, no lo hago a título individual y en un diálogo constante con nuestras compañeras de la diáspora palestina y de la resistencia en la Palestina ocupada. Porque algo interesante es que cuando desentrañamos las redes que conectan nuestras universidades con la Nakba prolongada, se pone en tensión la lógica de la complicidad. Yo creo que es algo que ha estado latiendo todo el rato, ¿no? En el discurso de las compañeras. Porque esta lógica de la complicidad, ¿no? Que a menudo va acompañada también de una solidaridad humanista o formal, ligeramente ingenua, inspira la idea de testigo, ¿no? Parece que nuestros gobernantes son testigos del gobierno, entonces nosotras lo que tenemos que hacer es como animarles a cumplir su deber o a responder ante el derecho internacional.
Parece que en las universidades, ¿no?, los contratos han aparecido por accidente, como algo nocivo, es un error administrativo que lo único que hay que hacer es subsanarlo y, por tanto, pues lo único que tenemos que hacer es medirnos con esas administraciones insoportables, ¿no? Pero no solamente falta voluntad, o sea, no falta una voluntad administrativa, no hay un problema meramente burocrático. Lo que ocurre es que nuestras universidades no solo no pueden, o sea, no solo no quieren, sino que no pueden cortar relaciones institucionales y económicas con el genocidio. Y no pueden porque resulta antagónico con el fin para el que han sido diseñadas. Y por eso el poder de la causa, ¿no?, del pueblo palestino en las universidades como una forma de agitar todo cuanto hemos normalizado del funcionamiento de las universidades y empezar a pensar en otra universidad, ¿no? Porque no pueden desligarse unos proyectos de investigación que no están al servicio del desarrollo y satisfacción de las necesidades de la mayoría social. No pueden, evidentemente, desligarse de unos proyectos que no tienen en ningún momento, ¿no?, la idea de formular programas internacionalistas, por ejemplo, de coloniales, que inviertan en relaciones, ¿no?, en paliar las relaciones de intercambio desigual entre el núcleo y la periferia del mundo. No. Lo que ocurre es que no pueden desligarse de unos proyectos de investigación que cumplen la obligación de las universidades de proporcionar la tecnología, y de nuevo reincido, literal o epistémica o de regulación social para la proyección del poder imperialista. Y menos en estas circunstancias particulares donde estamos en un momento de proyección de dicho poder en una crisis, ¿no?, en términos globales de este modo de producción. Por tanto, las universidades son coautoras del genocidio, no son cómplices. Y son coautoras sus departamentos, sus sistemas y regímenes de prácticas que funcionan como un punto de partida de la cadena industrial militar y también de los aparatos ideológicos expansivos y defensivos de la Europa fortaleza. El genocidio, pues, no comienza solo en Palestina, sino que el comienzo del genocidio está aquí. El genocidio empieza aquí, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en las universidades. Y está aquí, presente, bajo la imagen de proyectos de colaboración, intercambio de estudiantes, protección de los valores democráticos occidentales, neutralidad académica, objetividad y la producción de espacios abiertos en base a la segregación de la política del conocimiento, que es últimamente lo que más nos están intentando convencer que hagamos, ¿no?, desde la universidad, que nos ciñamos a lo estrictamente educativo, a lo estrictamente académico y que nos dejemos de hacer política como si no hubiéramos hecho política siempre que hemos estado haciendo actividades académicas. Desde la acampada por Palestina hemos sintetizado esto bajo el lema "no son cómplices, son responsables". Ahora que hemos complejizado ya la complicidad, pues podemos hacer lo propio también con el silencio, ¿no? Porque, como todo silencio, este tiene menos el aspecto de un vacío y en realidad se parece mucho más a un rumor con el que se contrastan momentos de sonido. Y podemos articular este rumor en 3 capas de ruido. Está lo que ignoramos, lo que sabemos que no conocemos y lo que no sabemos que conocemos. Me explico. Esto puede sonar ligeramente farragoso. Lo que ignoramos se halla, por ejemplo, en la cuestión del doble uso, ¿no? No es un secreto, y esto es verdad, que existe una relación íntima entre el desarrollo tecnológico de la sociedad civil capitalista y el de su brazo militar. No solo se civilizan los instrumentos de la guerra para otros fines, ¿no?, pero también observamos cómo usos aparentemente civiles desembocan en usos militares. A través de las lógicas del doble uso, ¿no?, de repente nos encontramos con programas en conjunto con los institutos y universidades israelíes que parecen, por ejemplo, estar dedicados a la investigación del cáncer, pero que acaban proporcionando los mimbres y elementos necesarios para que los servicios médicos del ejército israelí mejoren su capacidad de atención a los soldados que están perpetrando el genocidio, que están en una plena incursión, ¿no?, en Gaza y que efectivamente necesitan pensar en términos de cómo recuperarse para poder hacerlo mejor. Es decir, que bajo esta premisa, ninguna investigación, ninguna carrera académica está exenta de poder acabar empleándose en la colonización del pueblo palestino o de cualquier otro, lo cual convierte a los implicados en cómplices en muchos contextos de forma incluso ignorada, no pactada. Por lo que Palestina nos anima en la universidad a romper con el fetichismo de la mercancía, a empezar a conocer cuáles son las relaciones que están detrás, ¿no?, de toda la actividad que hacemos y a poder empezar a participar, ¿no?, activamente en el control de lo que nosotros estamos creando en las universidades.
No solamente, ya me iría con el segundo punto, está, ¿no?, atravesando este silencio la ignorancia, sino, como decía, lo que sabemos que no conocemos, ¿no? O más bien los que unos saben que no conocen. Lo que unos eligen deliberadamente no conocer. Llegado a este punto del genocidio, desplegada ya la anexión literal de Gaza, tal y como nos advirtieron los palestinos y su resistencia, resulta francamente desconcertante que desde la CRUE poco o nada se haya avanzado desde hace un año, desde esa premisa inútil de que las universidades israelíes tienen que comprometerse con la paz y el respeto a los derechos humanos. Es algo que ya ha quedado patente, que es inviable con el proyecto sionista. Tanto la colonización por la vía dura o por la vía dócil impide por cualquier medio que estos fetiches de la paz y el respeto de los derechos humanos se hagan inviables en la Palestina ocupada. Y la CRUE no es ignorante, la CRUE lo sabe. Sabe que cuando nuestras universidades entablan relaciones con sus análogas israelíes, lo hacen con el espacio de producción análogo de esas tecnologías de las que hemos hablado hace un momento para su proyecto político. ¿Y cuál es el proyecto político de Israel? Es que está declarado, es que está en todo su derecho, es que está plagado en todos los aspectos de su sociedad. Es crear un etnoestado que está expresándose una settled colony en Palestina. Entonces, es que no hace falta conocer todos los textos que ya nos están acentuando cómo están, ¿no?, articulándose unas relaciones entre la universidad y el ejército. No es necesario traer, que sí, por supuesto, es magnífico, a voces palestinas para ponerse una medalla a las universidades. Es evidente. Y lo que quieren hacer es como que no lo saben, como que no lo conocen, como que no queda claro, hay una ambigüedad con respecto a la aplicación del estatuto, porque es la manera de tenernos atascadas en el silencio administrativo. Y así quedaría, por último, la última capa del silencio, que yo creo que es distinta, que yo creo que es un poco más esperanzadora, que está lo que no sabemos, que conocemos, o más bien lo que no sabemos, pero conocemos. Porque nosotras sabemos mucho. Mucho de lo que sabemos lo conocemos porque proviene de los servicios de transparencia de las universidades, ¿no? Lo cual es bastante divertido porque generalmente se yuxtapone a aquello que podemos encontrar fácilmente en Internet. Pero también sabemos más cosas. Nosotras sabemos, por ejemplo, que la excusa de la confidencialidad que nos dan las universidades politécnicas para no darnos acceso a determinados contratos revela que efectivamente es altamente probable que haya más dinero del que nos están contando. Sabemos que hay departamentos, porque nos lo cuentan compañeras, en los cuales existen otros acuerdos que quizá no están recogidos por transparencia, ¿no?, en cierta gamificación del presupuesto, pero que sí que tienen conexión directa con el sionismo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, hay ahora mismo, hoy, en este punto del genocidio, en este punto de la anexión, en este punto de la nava prolongada, un máster propio contra el antisemitismo que es un altavoz del sionismo. Todos estos instantes del quiebre, ¿no?, de la aparente normalidad de la universidad nos confirma que conocemos sobradamente que no lo sabemos todo, pero que sí conocemos lo importante, que nuestras universidades no se están desvinculando del genocidio, que necesitamos seguir investigando, que tenemos que mejorar nuestros métodos, que es meritorio que estemos aprendiendo a colaborar entre toda la universidad, entre toda la comunidad universitaria, alumnado, profesorado y personal de administración, porque ahí es donde se encuentra un contrapoder. Desde esas colaboraciones, ¿no?, cuando un alumno te cuenta dónde se le ha pedido que haga las prácticas, o dónde puede hacer las prácticas, donde una compañera de administración viene frustrada porque se ha dado cuenta de que se ha puesto como socio prioritario Israel en unas ayudas. En todo ese tipo de instancias se está construyendo una contrainteligencia. Una contrainteligencia, la inteligencia falseada de la universidad. Que el silencio intenta muchas veces horadar, ¿no?, para que nosotras no podamos construir una imagen completa, pero lo hacemos juntas. Nosotras lo que estamos aprendiendo a hacer, y yo creo que esto es lo más importante y lo que nosotras hemos visto sin duda en nuestra acampada, es a construir juntas, ¿no?, desde la autoorganización, desde las bases del conjunto de la comunidad universitaria, un movimiento amplio que está en conexión constante y directa con todo el movimiento de liberación por Palestina, y que, por tanto, mientras sigamos presionando, como lo estamos haciendo, mientras sigamos organizándonos más allá, como comentaba el compañero, de lo que es estrictamente, ¿no?, el calendario lectivo, mientras sigamos haciendo toda esta actividad,
ejerceremos una presión que hará que no pidamos, que es lo que normalmente nos dicen, ¿no?, a menudo, que parece que somos pedigüeños cuando estamos yendo a estas reuniones. Nosotras ya no pedimos, nosotras tampoco negociamos, nosotras presionamos. Y porque presionamos, y presionamos con el conjunto de la universidad, serán ellos, los gobiernos responsables, no cómplices, los que querrán al final la capitulación y la negociación, y desde donde nosotras arrancaremos, como ya lo estamos haciendo, victorias parciales. Muchas gracias.